Hola muchachos, pues vamos a trabajar ahora con nuestras derivadas. Una de las cosas más complicadas cuando vamos a empezar con las derivadas es el identificar qué fórmula se va a utilizar. Las derivadas es la aplicación del álgebra de la aritmética, pero a veces la fórmula nos confunde y no sabemos cuál utilizar. ¿Por qué? Pues porque no entendemos qué elementos son los que tiene o por qué tantas letras. Entonces vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces nuestras derivadas lo vamos a hacer solución por fórmula. Estas fórmulas ya vienen indicadas en los libros y generalmente están clasificadas pues por aquellos elementos que contiene. Para empezar, pues recordemos que la derivada la vamos a encontrar como dy sobre dx. En la mayoría de los libros viene representado de esta forma, la derivada de y con respecto de x, es decir, siempre con respecto a la variable independiente. Se puede representar como y' y se puede indicar también como f' de x. También podemos encontrarlo como dx, pero utilizando una letra d mayúscula. Es decir, lo podemos encontrar de esta forma. Podemos indicar la derivada de esta forma o podemos indicar también la derivada de nuestra función de esta fórmula. Estas dos formas pues tenemos lo mismo. Nuevamente repito, la derivada siempre va a ser con respecto a la variable independiente. En este caso la derivada de y con respecto de x, porque esta es mi variable independiente. Yo puedo encontrar también la derivada de s con respecto de t, en donde t es mi variable independiente, o la derivada de w con respecto de θ, donde aquí mi variable independiente pues es esta. ¿Por qué les coloco estos ejemplos? Bueno, porque no necesariamente vamos a encontrar que siempre se deriva con respecto a x. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar, esto es pues lo más común, pero ya en las aplicaciones nosotros podemos encontrar de estas formas. Ahora bien, como les mencionaba, nosotros tenemos algunas fórmulas y reglas para derivar. Y las vamos a encontrar pues con algunas clasificaciones. Por ejemplo, nos dice aquí funciones algebraicas y aquí tenemos funciones trascendentes. ¿Tenemos otras más? Sí, pero las básicas que tenemos que entender son estas porque de ahí se deriva todo lo demás. Entonces tenemos aquí, para empezar, pues están numeradas y tenemos aquí algunos elementos. ¿Cómo se leen? ¿Qué es lo que me indica cada uno? Bueno, pues es lo que vamos a revisar en un momento. Entonces, ¿cómo se usa la fórmula? Bueno, pues primero vamos a observar que aquí tenemos un elemento igual, 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 igual. En todos vamos a encontrar este elemento igual. Entonces, aquí únicamente estoy pasando estas fórmulas, por ejemplo 3, 4 y 5 son las mismas que tengo del lado izquierdo, sin embargo aquí para que se pueda observar mejor. Y entonces, este primer elemento antes de este signo igual, ¿qué me representa? Bueno, pues esto que está del lado izquierdo, pues me va a representar lo que tengo. Es decir, cuando me den una función, tengo que ver si se parece a algo de lo que está aquí. Si se parece a alguno de estos elementos, pues entonces ya voy a pasar a la siguiente parte, que esto sería para poder solucionar. No es la solución, sino para poder solucionar, es decir, cómo debo de ordenar o colocar mis elementos para pasar a mi solución. Pero entonces hay que identificar que tenemos este igual, para identificar qué es lo que tengo y para poder solucionar pues esa función y obtener la derivada. Observen que aquí yo tengo la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de x. Esto que yo tengo aquí de pronto nos podría confundir porque pues dicen me representa una división. No, simplemente recuerden que es para indicar que de pues la derivada de algo que va a estar aquí con respecto de x, es decir, mis elementos pues deben de incluir esa x. Simple y sencillamente, esto es para representar que son fórmulas de nuestras derivadas y que en este caso pues están con respecto de x, solo para eso. Ahora bien, ya tengo entonces estos elementos, ya identifiqué que todas tengo el igual, que lo del lado izquierdo es para ver qué es lo que tengo y lo del lado derecho es pues cómo voy a solucionar. Pero nos encontramos aquí con algunas letras, por ejemplo la letra C, aquí tengo una letra C, aquí tengo una letra C. Si yo sigo, únicamente estoy analizando ahorita del lado izquierdo y yo tengo una letra C.
¿sí? Y entonces pues tenemos estas letras C. ¿Qué me indica letra C? Pues la letra C me va a indicar una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Esa constante quiere decir que yo puedo encontrar 5, 3, 10, menos 4, 2, un tercio, 500, 1200, es decir, todas estas son constantes. Incluso puedo encontrar algo así como 5a, 2b. Estos también serían constantes. ¿Por qué? Porque no me está acompañando a la x. Entonces, todas estas son constantes y repito nuevamente, la letra C me va a indicar entonces constantes. Muy bien. Ahora, también vamos a encontrar, por ejemplo, n. Voy a buscar aquí n y aquí n únicamente analizando ahorita lo del lado izquierdo. Y tengo aquí que n es un exponente, n es un exponente. Entonces, cuando encontremos algo a la n, pues quiere decir que se está utilizando como un exponente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar aquí, por ejemplo, x a la 3, x a la menos 2, x a la 1 medio, x a la 4. Y entonces aquí n es mi exponente y vale 3. En este caso, n es igual a menos 2. En este caso, n es igual a 1 medio. Y en este caso, n es igual a 4. Pero siempre va a ser mi exponente, que puede ser positivo, negativo o puede ser incluso pues una fracción. Pasamos también a estos elementos. Vamos a encontrar también u, v, w. Y aquí tenemos u, v, w. Aquí tenemos v, u por v, v. Aquí tenemos u sobre v. Ok, cuando nosotros encontramos un elemento, por ejemplo, x cuadrada, lo tomamos como x. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, esta fórmula que me dice x a la n. Entonces, aquí está esto. Generalmente la u, la v o la w cuando tenemos más elementos. Sin embargo, aquí cuando yo tengo elementos con diferentes exponentes, yo podría indicar aquí x cúbica, 2x cuadrada, o puedo poner más elementos como 2x cuadrada más 5, 3x menos 1, 2x cúbica más x cuadrada más 1. Todo esto me puede representar u, v o w. Es decir, cuando ya tengo elementos que me acompañan con una variable independiente. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que lo podemos identificar de esta manera. Por ejemplo, aquí tengo u más v menos w. Puede ser que yo encuentre algo así como x cúbica más 2x cuadrada menos x. En donde, siguiendo este orden, únicamente recuerden, ahorita estamos analizando la parte izquierda, pues entonces por cómo están acomodados, esto sería u, esto sería v y esto sería w. ¿Siempre va a ser eso mismo? No. Yo incluso podría tener ordenado de manera diferente, es decir, que esté primero este menos x más 2x cuadrada más x cúbica. Y entonces ahora mis elementos, este sería u, este sería v y este sería w. Y entonces pues tenemos ya ahí nuestros elementos. Y observen también que no siempre tienen que ser positivo, positivo, negativo. No. Los elementos los voy a tomar así como están, u, v, w. Ahora bien, tenemos otros, lo podemos encontrar de otra forma. Por ejemplo, aquí me dice u por v. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, 5x cuadrada y esto por 2x. Y entonces, nuevamente, por la forma en que están acomodados, esto sería u y esto sería v. ¿Por qué? Porque se están multiplicando y aquí tengo dos elementos que se están multiplicando. Puedo encontrar también, por ejemplo, 2x más 1 por x cuadrada más 3, x menos 2.
Y como estos se están multiplicando nuevamente, esto puedo tener aquí que esto es u y esto que está aquí es v. Nuevamente regresamos por la forma en que están ordenados. Yo los puedo tener ordenados de manera diferente, x cuadrada más 3x menos 2 y ahora por 2x más 1, y entonces ahora nuevamente por cómo están ordenados me dice que lo que está primero es u, entonces ahora esto tomaría el lugar de u y esto tomaría el lugar de v. Entonces aquí estoy identificando que tengo estos elementos. Repito nuevamente, ahorita d sobre dx únicamente es para representar que estamos hablando de derivadas. Por eso es que no lo estoy colocando aquí. ¿Ok? Entonces podemos tener una ecuación así, como y igual a esta multiplicación o y igual a esta multiplicación. Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí u sobre v. Si yo tengo aquí u sobre v, pues nuevamente podemos tomar estos mismos elementos y digo, ok, 2x más 1 entre x cuadrada más 3x menos 2, quizás así está mi ecuación, y entonces, nuevamente, por la forma en cómo están acomodados, me está diciendo aquí que esto es u y que esto es v. Y entonces pues se parece a esto que yo tengo aquí. Nuevamente repito, aquí únicamente d sobre dx, todas, si ustedes observan, nos está indicando porque estamos indicando que estamos hablando de derivadas. Vamos a ver por ejemplo esta que yo tengo aquí, que me dice la derivada con respecto de x de v a la n. Bueno, probablemente regresando a esto voy a tomar esta v y quizás yo tengo aquí x cuadrada más 3x menos 2 y quedamos que aquí n pues es un exponente, es decir, yo podría tener esto al cubo, al cuadrado, a la 1/2 y entonces pues esto me representaría esto, todo esto que está aquí es v y esto sería n y entonces aquí tengo v a la n y entonces tengo esta parte que está aquí del lado izquierdo. Entonces así es como nosotros vamos a encontrar nuestros elementos. Muy bien, entonces ahora tenemos estos elementos y pues hay que ver a qué se parece y qué fórmula tendríamos que utilizar para resolverlo. Recuerden que de momento solamente estamos viendo o solamente estamos entendiendo cómo elegir la fórmula. No hemos pasado a la solución, pero para la solución, pues ya una vez que sabemos qué fórmula se utiliza, pues es más sencillo. Entonces yo tengo aquí x, ok, tengo x y tengo un exponente y quedamos que cuando está exponente, pues tenemos a la n. Esta y la puedo cambiar por d sobre dx y entonces voy a buscar qué es lo que se parece a esto y me voy buscando d sobre dx entre dx, d sobre dx, ¿no? Aquí tengo u más v, c por v, no, u por v tampoco, v a la n, solamente tengo una x, me voy a pasar a aquí tengo, observen que aquí está mi fórmula, entonces para esta tendría que utilizar mi fórmula 6a. ¿Ok? Vamos a esta parte y entonces esto se parece a lo anterior, pero observen que aquí esto que yo tengo, aquí este 3x más 1, como ya tengo dos elementos, pues podríamos decir que esto es v. Tengo un exponente, quedamos que el exponente se representa como n, y entonces voy a buscar si tengo v a la n, y aquí tengo v a la n. Entonces utilizaría la fórmula 6. Ahí está. ¿Sí? Vamos ahora a mis elementos que yo tengo aquí. Por cómo están colocados, y tengo esto que para empezar tengo pues dos paréntesis, me indica multiplicación. Tengo este elemento que es diferente al otro y entonces esto lo puedo llamar u. Esto lo voy a llamar v. Y entonces digo aquí la derivada con respecto de x. Recuerden que esto me va a representar o me indica que es una derivada. Y y, entonces ya no coloco estos elementos, sino que digo es u por v.
Voy a buscar mis fórmulas y aquí tengo la fórmula número 5 en donde me dice que es la derivada de u por v. Entonces utilizaría mi fórmula 5. Ahí está. Vamos con el que sigue. Tengo aquí un elemento que está sumando a otro elemento y que está sumando a otro elemento. Entonces cuando tengo varios, vamos a suponer que esto es u, esto es v y esto es w. ¿Sí? Y entonces digo u más v o menos u, v, w. Bueno, pues entonces tengo aquí la derivada con respecto de x de u más v menos w. Y entonces pues esto que está aquí se parece a mi fórmula 3. Entonces aquí esta sería fórmula 3. Ahí está. Vamos a esta parte, tengo una división, tengo este elemento y tengo este otro elemento diferente. Por la forma en que están, pues aquí yo puedo llamar que esto es u y que esto es v. Voy a buscar mis fórmulas y encontramos que aquí en mi fórmula 7 yo tengo la derivada de u sobre v. Esto me quedaría d con respecto de x, de efectivamente esto que tengo aquí, u sobre v. Y entonces yo ya sé qué fórmula voy a utilizar para cada uno. En este sería mi fórmula 7. De esta forma yo estoy identificando ahorita únicamente qué fórmula me puede servir para resolverlo. Ahora, ¿cómo se le da solución? Bueno, pues eso ya es pues un tema aparte que vamos a revisar. También no está complicado, es únicamente sustituir algunos valores, pero pues digamos que la parte principal pues es identificar qué elementos tenemos, cómo leer las fórmulas para saber qué fórmula vamos a utilizar. Entonces, para la solución lo vamos a revisar en el siguiente video.